En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe luchaba por sobrevivir en un mundo hostil, la valentía de algunos hombres y mujeres marcó la diferencia, transformándolos en faros de esperanza y perseverancia para generaciones posteriores. Uno de esos ejemplos inolvidables es San Vicente Mártir, también conocido como San Vicente de Zaragoza. Este diácono, cuya vida y testimonio culminaron en un martirio glorioso, es recordado como un modelo de fe inquebrantable y entrega absoluta a Dios, incluso frente a las peores adversidades. San Vicente nació a mediados del siglo III en la ciudad de Huesca, en la región de Hispania Tarraconense, parte del vasto Imperio Romano. La península ibérica de esa época vivía una relativa estabilidad bajo la administración romana, pero los cristianos eran considerados una amenaza para el orden establecido. En este contexto, Vicente creció en el seno de una familia cristiana que, a pesar de las restricciones y los riesgos, le inculcó los valores del Evangelio desde su infancia. Desde pequeño, mostró una inclinación especial hacia la espiritualidad, combinada con una inteligencia notable que lo distinguía entre sus contemporáneos. Su familia, probablemente consciente de sus dones, lo orientó hacia la vida religiosa. Vicente comenzó a destacar en la comunidad cristiana local, ganándose el respeto y la admiración de los creyentes por su piedad, humildad y habilidad para enseñar. Estas cualidades llamaron la atención de Valerio, obispo de Zaragoza, quien decidió tomarlo como su discípulo y formarlo en el ministerio. Bajo la guía del obispo, Vicente creció tanto en conocimiento teológico como en profundidad espiritual, convirtiéndose en un joven que no solo entendía la fe, sino que también sabía transmitirla con pasión y claridad. Al alcanzar la edad adecuada, Vicente fue ordenado diácono, un papel que desempeñó con fervor y dedicación. En la iglesia primitiva, los diáconos no solo asistían al obispo en las celebraciones litúrgicas, sino que también tenían la importante tarea de proclamar el evangelio y cuidar de los más necesitados. Vicente se destacó en ambos aspectos. Su elocuencia al predicar y su compasión hacia los pobres y marginados lo convirtieron en una figura querida por la comunidad cristiana de Zaragoza, que veía en él un ejemplo viviente del amor de Cristo. El contexto en el que Vicente ejerció su ministerio estaba marcado por la persecución. A medida que el cristianismo se expandía y ganaba adeptos, las autoridades romanas lo percibían como una amenaza a las tradiciones religiosas y al orden político del imperio. Los cristianos se negaban a participar en los cultos paganos, lo que era interpretado como una falta de lealtad al emperador. Esta situación llegó a su punto crítico con el ascenso al poder del emperador Diocleciano en el año 284. Bajo su mandato, las persecuciones contra los cristianos se intensificaron de manera significativa. Diocleciano promulgó una serie de edictos destinados a erradicar el cristianismo del imperio. Estos decretos ordenaban la destrucción de las iglesias, la quema de las sagradas escrituras y la ejecución de aquellos que se negaran a sacrificar a los dioses romanos. Fue en este contexto que la fe de Vicente y su comunidad se vio puesta a prueba. A pesar de las amenazas y el peligro creciente, tanto él como Valerio continuaron predicando el evangelio con valentía, fortaleciendo a los creyentes y asegurándose de que la fe no se debilitara ante la adversidad. En el año 303, las autoridades romanas llegaron finalmente a Zaragoza con el objetivo de hacer cumplir los edictos imperiales. Daciano, gobernador de la provincia, era conocido por su celo en perseguir a los cristianos, y no tardó en centrar su atención en Valerio y Vicente, quienes eran reconocidos como líderes de la comunidad local. Ambos fueron arrestados y llevados a Valencia para ser juzgados. El viaje hasta allí, realizado en condiciones duras, no hizo mella en el espíritu de Vicente, quien aprovechó cada oportunidad para alentar a sus compañeros cristianos y reafirmar su fe en Cristo. El juicio ante Daciano fue un evento que marcó profundamente la historia del cristianismo en Hispania. Según las crónicas, el gobernador intentó inicialmente persuadir a Valerio y Vicente para que renunciaran a su fe. Les ofreció riquezas, privilegios y protección si accedían a sacrificar a los dioses romanos, pero ambos se mantuvieron firmes. Fue Vicente quien asumió el papel de portavoz, ya que Valerio, debido a su avanzada edad y problemas de dicción, tenía dificultades para expresarse. Con una elocuencia y valentía impresionantes, Vicente declaró su fidelidad a Cristo, rechazando con firmeza los intentos de Daciano por doblegarlo.
La claridad y fuerza de las palabras de Vicente dejaron atónitos a quienes presenciaron el juicio. Habló con una convicción que no solo defendía la verdad del Evangelio, sino que también inspiraba a quienes lo escuchaban. Sin embargo, estas mismas palabras enfurecieron a Daciano, quien, viendo que no podía persuadirlos, ordenó que ambos fueran encarcelados. En prisión, Vicente y Valerio continuaron orando y alentando a otros cristianos a no renunciar a su fe, demostrando que ni las cadenas ni la amenaza de la muerte podían silenciar su testimonio. Daciano, frustrado por la resistencia de ambos, decidió tomar medidas más drásticas. Valerio, debido a su edad y condición física, fue exiliado, dejando a Vicente solo frente a la furia del gobernador. Al separar a los dos líderes, Daciano esperaba debilitar el ánimo del joven diácono, pero en lugar de eso, encontró una determinación aún más sólida. Vicente, lejos de ceder, vio en esta situación una oportunidad para glorificar a Dios con su vida, enfrentando cada desafío con una serenidad que desconcertaba a sus captores. En su soledad, separado de su mentor Valerio, Vicente quedó bajo la vigilancia de Daciano, quien intensificó los intentos por quebrantar su voluntad. El gobernador, incapaz de entender la fuerza interior del joven, decidió emplear métodos cada vez más crueles. Vicente fue sometido a una serie de torturas destinadas no solo a causarle un sufrimiento físico extremo, sino también a humillarlo y desacreditarlo públicamente como líder espiritual. Sin embargo, lo que siguió fue un testimonio de fe que dejó una huella imborrable en quienes fueron testigos de su martirio. Las crónicas de la época, así como las tradiciones transmitidas por la Iglesia, relatan que Vicente fue flagelado brutalmente y luego atado a un potro, un dispositivo diseñado para estirar y desmembrar el cuerpo. Durante estos tormentos, Vicente no solo soportó el dolor con serenidad, sino que continuó proclamando su fe, recitando salmos y oraciones que desconcertaban a sus verdugos. Su resistencia y su disposición a abrazar el sufrimiento como una forma de unión con Cristo impresionaron incluso a algunos de los guardias y testigos, quienes comenzaron a cuestionar la justicia de lo que presenciaban. El gobernador, enfurecido por su fracaso en doblegarlo, ordenó que se colocaran placas de hierro al rojo vivo sobre su cuerpo. A pesar del sufrimiento inimaginable, Vicente no renegó de su fe y su actitud comenzó a ser vista como un milagro viviente. Según la tradición, incluso en medio de estas torturas, una luz de paz y gozo parecía emanar de él, como si la presencia divina lo estuviera fortaleciendo en su prueba final. Finalmente, después de múltiples intentos fallidos de someter su espíritu, Daciano ordenó que Vicente fuera arrojado a una celda oscura y húmeda, llena de vidrios y clavos en el suelo, con la esperanza de que la infección y el abandono terminaran con su vida. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, Vicente mantuvo su fe y continuó orando, entregando su sufrimiento como un sacrificio a Dios. Se dice que en esta celda tuvo visiones celestiales que lo llenaron de un gozo tan profundo que su rostro, lejos de reflejar sufrimiento, transmitía una serenidad que desconcertaba aún más a sus captores. Cuando finalmente sucumbió a las heridas y las condiciones inhumanas de su prisión, Vicente dejó este mundo como un mártir victorioso. Su muerte no fue el final de su influencia, sino el comienzo de una devoción que se extendería por toda la Iglesia. Según la tradición, incluso después de su muerte, los intentos de Daciano por profanar su cuerpo fracasaron. Los relatos cuentan que los animales que se suponía debían devorar sus restos los protegieron, y finalmente los cristianos locales pudieron recuperarlo y darle un entierro digno. La historia de San Vicente Mártir no solo es un testimonio de su valentía personal, sino también una lección eterna sobre el poder de la fe para superar el sufrimiento y la injusticia. Su martirio inspiró a generaciones de cristianos perseguidos y sigue siendo un ejemplo vivo de fidelidad absoluta a Dios. En reconocimiento a su vida y su sacrificio, se le declaró santo, y su fiesta se celebra el 22 de enero. Las reliquias de San Vicente fueron veneradas en Valencia, donde se construyó una iglesia en su honor, y su legado continúa vivo en las devociones de innumerables comunidades cristianas alrededor del mundo. En la voz de los santos, celebramos vidas como la de San Vicente Mártir, que nos enseñan el valor de permanecer firmes en nuestra fe incluso frente a las pruebas más difíciles.
Si la historia de este gran mártir ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de una comunidad que busca inspiración en los santos para vivir una fe auténtica. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y fortaleza. Que el ejemplo de San Vicente nos inspire a vivir con valentía, a defender nuestra fe y a confiar en Dios en cada momento de nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio.